Terminología. La comprensión de los siguientes términos básicos es necesario antes de describir la técnica paralela. Paralelo. Mover o acostar en el mismo plano siempre separados por la misma distancia y sin intersección. Intersección. Para cortar a través o en medio de. Perpendicular. Se intersecta o forma un ángulo recto. Ángulo recto. Un ángulo de 90 grados formado por dos líneas perpendiculares entre sí. Eje longitudinal del diente. Una línea imaginaria que divide el diente longitudinalmente en dos mitades. El rayo central. La parte central del haz principal de la radiación. Concepto básico de la técnica paralela, también conocida como la técnica de cono de extensión paralelo, técnica en ángulo recto. Antes que el radiólogo dental competente pueda realizar la técnica paralela, es necesario que exista una profunda comprensión de la terminología, los principios y las normas básicas que rigen esta técnica. El se coloca en la boca en paralelo al eje longitudinal del diente que se está radiografiando. El rayo central del haz del rayo X se dirige perpendicular en ángulo recto al receptor y el eje longitudinal del diente. Un dispositivo de alineación del haz debe ser usado para mantener el paralelismo del receptor con el eje longitudinal del diente. Los dispositivos de alineación son utilizados en la técnica paralela para un manejo más fácil y cómodo del profesional y el paciente a atender. Hay una gran variedad en el mercado de dispositivos, justo como estos de aquí, que en mi opinión son muy buenos para unas excelentes tomas radiográficas. Pero en este momento les voy a presentar los dispositivos XCP, que según algunos odontólogos y radiólogos son uno de los mejores, ya que cuentan con un adaptador para posicionar un colimador y así reducir la radiación en el paciente. Aparte también que están codificados por color, entonces se va a saber cuáles son para dientes anteriores, cuáles son para dientes posteriores, cuáles son para aleta de mordida y cuáles son para los tratamientos endodónticos. Pero antes de esto, les voy a presentar dos puntos principalmente, y que son: el primero, que la técnica paralela requiere la utilización de un instrumento de alineación del haz para colocar el receptor en paralelo al eje longitudinal del diente. Como les puede mostrar en la imagen, el eje longitudinal del diente tiene que estar paralelo al receptor. Y aparte de eso, recordar que siempre el punto indicador tiene que estar viendo para el posicionador. Abajo para el posicionador. Y el segundo punto es que el dispositivo de alineación del haz se utiliza para colocar un receptor intraoral en la boca y mantener el receptor en posición durante toda la exposición. Un ejemplo de dispositivos de alineación del haz intraorales disponibles en el mercado son los XCP. Como decía anteriormente, estos instrumentos cuentan con un bloque de mordida de plástico, un anillo de plástico con objetivo y un brazo metálico indicador. El bloque de mordida de plástico y el anillo de plástico con objetivo están codificados por color para facilitar el montaje al profesional. Bien, ahora sí, los instrumentos están codificados por color, así que van a tener diferentes colores. Como pueden ver en la imagen, los instrumentos azules van a ser para las regiones anteriores, los instrumentos amarillos van a ser para las regiones posteriores y, a diferencia de los dos primeros, los de color rojo se utilizan en las proyecciones de aleta de mordida, un tipo especial de radiografías del sector posterior donde se radiografía ambas arcadas en oclusión. Es una de las mejores herramientas para diagnosticar las caries interproximales. Bueno, y por fin el turquesa, que se utilizan en procedimientos de endodoncia, está diseñado para la toma de radiografías donde se necesita un dispositivo especial para conseguir que la imagen aparezca el diente y la raíz y el ápice en su totalidad y poder diagnosticar las enfermedades y visualizar las limas dentro del conducto reticular. Como pueden ver, aquí se encuentra. Algo que tenemos que tener en cuenta es que para reducir la cantidad de radiación que recibe el paciente, un antiguo colimador de complemento se puede añadir al anillo de plástico con el objetivo. Con estos dispositivos, el paciente no tiene que sujetar el dispositivo con los dedos, por lo que se reduce la posibilidad de defectos en la placa. Y ahora sí,
Por fin, los dispositivos de alineación necesitan un cierto tipo de receptores utilizados para la técnica paralela. No deben ser del mismo tamaño, sino que tienen que ser de diferentes tamaños. Por lo tanto, el tamaño del receptor intraoral usados por la técnica paralela depende de los dientes que son radiografiados. De la siguiente manera, constan de 16 receptores, aunque algunos profesionales indican que son 17, ya que también se debe contar la zona 1-1 contando con los centrales. Así pues, son 8 posteriores empleando el receptor número 2, 8 anteriores empleando el receptor número 1. Debemos recordar que los posteriores siempre van horizontales y los anteriores siempre van verticales. Estos a su vez también se cuentan en las caras interproximales empleando el receptor número 2. Y en los pacientes niños se ocupa el receptor número 0 vertical o horizontalmente y siempre con el punto indicador mirando hacia el bloque de mordida. Buenas tardes con todos. Me toca exponer acerca de las reglas de la técnica paralela. Existen 5 reglas básicas. La primera es la colocación del receptor. La segunda es la posición del receptor. La tercera es la angulación vertical. La cuarta, la angulación horizontal. Y por último, se llama exposición del film receptor. A continuación vamos a explicar cada una de ellas mediante gráficos. Colocación del receptor. El receptor debe estar colocado para cubrir el área de diente a ser examinados. Las colocaciones específicas se detallan en las secciones de procedimientos de este capítulo, lo cual vendría a ser muy importante para poder tomar una buena toma de rayos X periapical. Segundo, la posición del receptor. El receptor debe colocarse en paralelo al eje longitudinal del diente. El dispositivo de alineación y el receptor del haz debe ser colocado fuera de los dientes y hacia el centro de la cavidad oral, como se puede observar en la imagen. Angulación vertical. El haz de rayos X debe ser dirigido perpendicular en ángulo recto, el receptor y el eje largo del diente. Angulación horizontal. El haz de rayos X debe ser dirigido a través de los puntos de contacto entre los dientes. Exposición del film receptor. El haz de rayos X debe ser centrado en el receptor para asegurar que todas las áreas estén expuestas. La falla al centrar el haz de rayos X da como resultado una imagen parcial sobre el receptor o un cono cortado. Los conos cortados pueden producirse ya sea por un dip redondo o un dip rectangular. Preparación del paciente. Después de terminar los procedimientos de control de infecciones y la preparación de la zona de tratamiento y los suministros, el paciente debe estar sentado. Después de sentar al paciente, el radiólogo dental debe preparar al paciente antes de la exposición de los receptores, lo cual debemos tener en cuenta también como punto de referencia el plano de Camper, como podemos observar aquí en la imagen. Preparación del equipo. Después de la preparación del paciente, debe estar preparado también el equipo antes de la exposición de cualquier receptor. Y así poder realizar una buena toma de rayos X periapicalmente mediante la técnica paralela. Muchas gracias. Secuencia de la exposición para la colocación del receptor. Cuando se utiliza la técnica paralela, se debe seguir una secuencia de exposición o la orden definitiva para la colocación del receptor periapical y la exposición. El radiólogo dental debe tener una rutina para la exposición para así evitar errores y usar el tiempo de manera eficiente. Trabajar sin una secuencia de exposición puede resultar en la omisión de un área o en la exposición repetida de una zona con rayos X. La secuencia en la exposición anterior debemos tener en cuenta que al exponer los receptores periapicales con la tecnología paralela, siempre se comienzan con los dientes anteriores, o sea, caninos e incisivos, ya que el receptor usado para las exposiciones anteriores es pequeño, menos incómodo y más fácil de tolerar para el paciente. Las colocaciones anteriores más tolerables deben permitir que el paciente se acostumbre al dispositivo de alineación de haz utilizado en la técnica paralela.
Las colocaciones anteriores son menos propensas a causar vómito al paciente. Una vez que el reflejo de arcadas es estimulado, el paciente puede sentir náuseas en las ubicaciones de los receptores que normalmente podrían ser toleradas. Entonces, cuando el radiólogo dental trabaja de derecha a izquierda en el maxilar superior y luego de izquierda a derecha en el arco mandibular, no se pierde ningún movimiento o desplazamiento del DIP. Esta secuencia de exposición permite que el radiólogo dental realice un fácil seguimiento de la última exposición, e incluso cuando se producen interrupciones durante el procedimiento. En la secuencia de la exposición posterior, después que se han completado las exposiciones anteriores, los dientes posteriores, o sea premolares y molares, se radiografían en cada cuadrante. Siempre hay que exponer el receptor en el primer premolar y después en el molar, por la siguiente razón, ya que la colocación del premolar es más fácil de tolerar para el paciente y es menos probable que cause náuseas. Exposición del canino maxilar. Centramos el dispositivo y el receptor anterior de alineación del haz en el canino maxilar. Colocamos el receptor tan lejano de los dientes como sea posible. Damos las instrucciones al paciente de cerrar lentamente en el bloque de mordida y deslizamos el anillo hacia abajo del brazo indicador hasta la superficie de la piel. Alineamos el DIP con el anillo que apunta y exponemos el receptor. En la exposición del incisivo maxilar, centramos el dispositivo de alineación del haz y el receptor en contacto entre el incisivo central y el incisivo lateral maxilar. Colocamos el receptor tan lejano de los dientes como sea posible y damos instrucciones al paciente de cerrar lentamente en el bloque de mordida. Deslizamos el anillo hacia abajo del brazo indicador hasta la superficie de la piel y alineamos el DIP con el anillo que apunta hasta exponer al receptor. En el canino mandibular, centramos el dispositivo anterior de alineación del haz y el receptor en el canino mandibular. Colocamos el receptor tan lejano de los dientes como sea posible y damos las instrucciones al paciente de cerrar lentamente en el bloque de mordida. Deslizamos el anillo hacia abajo del brazo indicador y hasta la superficie de la piel, alineamos el DIP con el anillo que apunta y exponemos al receptor. En la exposición del incisivo mandibular, centramos el dispositivo de alineación del haz y el receptor en el contacto entre los dos incisivos centrales de la mandíbula. Colocamos el receptor tan lejano de los dientes como sea posible y damos las instrucciones al paciente de cerrar lentamente en el bloque de mordida. Deslizamos el anillo hacia abajo del brazo indicador hasta la superficie de la piel y alineamos el DIP con el anillo que apunta y exponemos al receptor. Exposición del premolar maxilar. Centramos el dispositivo posterior de alineación del haz y el receptor en el segundo premolar maxilar. El borde anterior del receptor debe cubrir la mitad distal del canino maxilar. Colocamos el receptor tan lejano de los dientes como sea posible y damos instrucciones al paciente de cerrar lentamente en el bloque de mordida. Deslizamos el anillo hacia abajo del brazo indicador hasta la superficie de la piel y alineamos el DIP con el anillo que apunta y exponemos el receptor. La exposición del molar maxilar. Centramos el dispositivo posterior de alineación del haz y el receptor en el segundo molar maxilar. El borde delantero del receptor debe cubrir la mitad distal del segundo premolar maxilar. Colocamos el receptor tan lejano de los dientes como sea posible y le damos las instrucciones al paciente de cerrar lentamente en el bloque de mordida hasta deslizar el anillo hacia abajo del brazo indicador hasta la superficie de la piel. Alineamos el DIP con el anillo que apunta y exponemos el receptor. Exposición del premolar mandibular. Centramos el dispositivo posterior de alineación del haz y el receptor en el segundo premolar maxilar. El borde anterior del receptor debe cubrir la mitad distal del canino maxilar. Colocamos el receptor tan lejano de los dientes como sea posible y damos las instrucciones al paciente de cerrar lentamente en el bloque de mordida. Deslizamos el anillo hacia abajo del brazo indicador hasta la superficie de la piel y alineamos el DIP con el anillo que apunta. Exponemos al receptor. En la exposición del molar mandibular,
Centramos el dispositivo posterior de alineación del haz y el receptor en el segundo molar maxilar. El borde delantero del receptor debe cubrir la mitad distal del segundo premolar maxilar. Colocamos el receptor tan lejano de los dientes como sea posible y damos las instrucciones al paciente de cerrar lentamente en el bloque de mordida. Deslizamos el anillo hacia abajo del brazo indicador hasta la superficie de la piel y alineamos el dip con el anillo que apunta y exponemos el receptor. Modificaciones para la técnica paralela. Bien, en un paciente con un paladar poco profundo se produce la inclinación del bloque de mordida, lo que resulta en una falta de paralelismo entre el receptor y el eje longitudinal del diente. Si la falta de paralelismo entre el receptor y el eje largo del diente no excede los 20 grados, la imagen resultante es generalmente aceptable. Bien, cuando la falta de paralelismo es mayor de 20 grados, es necesario una modificación en la técnica de la siguiente manera. Rollar algodón. Para posicionar el receptor paralelo al eje longitudinal del diente, 2 rollos de algodón se pueden colocar, uno a cada lado del bloque de mordida. Como resultado de ello, sin embargo, la cobertura periapical se reduce. En la angulación vertical, para compensar la falta de paralelismo, la angulación vertical puede incrementar por 5 a 15 grados, más de lo que indica el instrumento. Sin embargo, se produce como resultado la distorsión de la imagen. Ahora vamos con crecimientos óseos. Bien, un torus es un crecimiento óseo visto en la cavidad bucal. Un torus maxilar es una masa nodular de hueso visto a lo largo de la línea media del paladar duro. En cambio, un torimandibular son crecimientos óseos a lo largo de la cara lingual, el lado de la lengua. Cuando se utiliza la técnica paralela, los torimaxilar y los torimandibular pueden causar problemas con la colocación del receptor y se requieren modificaciones en la técnica. Para el torus maxilar, el receptor debe ser colocado en el lado más alejado del torus y expuesto así como en esta figura. Las radiografías periapicales ilustran las fronteras radiopacas de un torus maxilar. En cambio, para los torimandibulares, el receptor debe colocarse entre los toris y la lengua, así como está en esta figura. Además, los toris mandibulares también se observan radiológicamente como radiopacidades densas. Bien, ahora con región premolar mandibular. La colocación del receptor. El receptor debe colocarse debajo de la lengua a fin de respetar las inserciones musculares y la encía lingual sensible. Al insertar el dispositivo de alineación de haz en la boca, el receptor está inclinado lejos de la lengua y hacia los dientes examinados, mientras que en el bloque de mordida se coloca firmemente sobre los premolares mandibulares. Cuando el paciente cierra en el bloque de mordida, el receptor se mueve a la posición correcta. En la película, el borde inferior de la película puede ser suavemente curvado o suavizado para evitar molestias doblando o plegando la película. Sin embargo, esto debe ser evitado. Hola, mi nombre es Catherine Manso y hoy vamos a hablar sobre las ventajas y desventajas del paralelismo. Su principal ventaja es que es una imagen sin distorsión dimensional, es muy sencilla y fácil de utilizar y se puede repetir varias veces. Se puede resumir en 3 pequeños pasos, que es precisión, simplicidad, duplicación. Precisión quiere decir que es muy similar al diente y no tiene distorsión dimensional. Simplicidad. Esto quiere decir que es una técnica muy fácil de utilizar por el dispositivo de alineación de haz que elimina la necesidad que el radiólogo dental tiene que determinar los ángulos horizontales y verticales. Duplicación es una técnica fácil de estandarizar y puede ser exactamente duplicada y repetida. Desventajas. Estas se pueden resumir en la colocación del receptor, las molestias y el caso de oxtrismo. Su principal desventaja es la colocación del receptor.
Esto debido a que muchos pacientes tienden a tener molestias debido a que la película generalmente se coloca de forma vertical, entonces el borde molestaría al paciente. Caso de obstruismo es la restricción que existe en ciertos pacientes con la imposibilidad de poder abrir su cavidad bucal. Para estos casos se puede utilizar la técnica de bisectriz. A continuación vamos a ver un pequeño video que te podría pasar si vas al radiólogo dental. The gagger. Okay, bite down. No. The premature gagger. Okay, go ahead and open. No, the crazy tongue. Okay, go ahead and open. No, you gotta, hold on, just relax your tongue. Relax your tongue. The hard biter. Okay, go ahead and open. And now bite down. Oh, okay, not so hard. Open just a little. Okay. The patient who doesn't follow directions. Okay, go ahead and open. And then bite down and just hold it there. Okay. Oh, okay. I didn't take it yet. You have to wait. Oh, okay. I'm sorry. Okay, so now we're gonna take some x-rays now. Okay? No. We have to No. Todo esto puede suceder y es totalmente normal. Solamente recuerda seguir las instrucciones de tu radiólogo dental. Gracias.